¿El diezmo es una estafa religiosa o es el secreto a vivir una vida bendecida por Dios? Para contestar esta pregunta hay que ir directamente a la fuente, la palabra de Dios. Muchos pueden comentar u opinar, pero la verdad se encuentra en la verdad de la Biblia. En este video vamos a estudiar este tema a profundidad, así que quédate hasta el final, comenta, dale like si te ayuda y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda un montón. Esto es ¿Qué dice Dios? Servimos a un Dios que es Padre y Él desea bendecir a sus hijos como todo buen padre. Hay gente que tiene problemas con esta declaración. Piensan mientras más miserable, más pobre, más necesitado, entonces más humilde la persona. Pero en resumen, como buen padre que Dios es, Él desea bendecir a sus hijos. Y para eso quiero entrar en este primer punto. Dios creó un sistema de bendición para sus hijos. Y este sistema viene por medio de la obediencia radical. Dios creó el diezmo para que honrando, confiando y obedeciendo radicalmente a Dios, tú puedas contar con todo lo que se disfruta en el cielo. ¿Qué se disfruta en el cielo? En el cielo no hay enfermedad, se disfruta sanidad. En el cielo no hay escasez, hay una prosperidad económica. En el cielo hay paz, en el cielo hay abundancia. No hay ninguna de estas cosas que mencionamos, enfermedad, ansiedad, depresión, duda. No existe esas cosas en el cielo. Y el sistema de Dios consiste en diezmos y ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Hoy quiero hablarte específicamente de esto. El diezmo es el 10% de todo lo que tú ganas y es un mandato de Dios. En Deuteronomios 14:22, la Biblia dice, indefectiblemente diezmarás. Esa palabra indefectiblemente quiere decir sin defecto, sin excusa. Pero hoy en día hay muchas excusas que damos para no diezmar. Dios quiere que nosotros confiemos en Él lo suficiente que si dando tu diezmo te quedas corto para pagar algo, que Dios verá tu obediencia radical y suplirá de manera sobrenatural si es necesario. Las ofrendas las damos del restante 90% que le damos. Nos entra lo que nosotros ganamos, el 10% es el diezmo y del restante 90% le damos ofrendas. Ahora, ofrendas es generosidad. El diezmo se da por obediencia porque es un mandato, mientras que la ofrenda se da por amor. Ahora, quiero pasar a este segundo punto y hablar acerca del pago de los diezmos. Vamos a entrar un poquito más profundo en esto, en el tema de los diezmos. Es pago porque no es tuyo. Si fuera generosidad, ofrenda es generosidad, es algo voluntario. Pero la Biblia le llama el pago de los diezmos porque pago significa que no es tuyo, tienes que pagarlo. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. El diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿es de quién? Es de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Y el 31 dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, en el Antiguo Testamento, si de repente en una temporada de cosecha no pagabas todo tu diezmo, del monto que no pagabas, la semana que viene o en la próxima cosecha tenías que pagar eso más el 20% más, que es una quinta parte, ¿verdad? Ahora, de los 247 millones de ciudadanos norteamericanos, porque yo vivo en Norteamérica, solamente 1.5 millones diezman. De 247 millones, solamente 1.5 diezman. En algunas iglesias, solo el 5% diezman. En otras, entre 10 y el 25%. Y en las iglesias donde enseñan consistentemente sobre la importancia del diezmo, pueden llegar a 35 a 40%. Todavía muy bajo. Ahora quiero leerte algo en el Antiguo Testamento y también quiero compartirte evidencia en el Nuevo Testamento que el diezmo sigue vigente. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, este pasaje tan conocido, ¿verdad? Se conoce internacionalmente como el pasaje de los diezmos. Y Malaquías 3, 6 al 7
Dice, porque yo Jehová no cambio. Eso es muy importante. Dios no cambia. O sea, si el diezmo era antes de Jesús, Dios no cambia. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las han guardado. ¿Okay? Dios está hablándole al pueblo de Israel porque se han apartado de las leyes. Y luego le da un mensaje, le dice, volveos a mí y entonces yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces es importante que entiendas esto, que para que Dios se vuelva a nosotros, primero nosotros tenemos que volvernos. Y Israel hizo esta pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Tú no estás diciendo, Señor, que nos volvamos a ti, pero ¿en qué? Si vamos a la iglesia, hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que observes esto, cómo Dios invita, como padre que quiera ver a sus hijos bien, que sus hijos vuelvan a Él para que Él entonces pueda volverse a ellos. No es que Dios lo había abandonado, presta atención, es que cuando dejamos de obedecer y no diezmamos, nosotros mismos estamos diciendo, como el hijo pródigo, no, me voy a ir de la casa, me voy a apartar de ti. En otras palabras, estamos diciendo, Señor, yo puedo sin ti, no te necesito. Hoy a muchos que están mirando este video, Dios le está diciendo, vuélvanse a mí. Y muchos, como Israel, en ese pasaje, están mirando al lado, al costado, diciendo, pero yo volverme, ¿de qué me voy a volver? Si yo voy a la iglesia los viernes, los domingos, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo sirvo en mi congregación. Y luego Dios le contesta a Israel lo mismo que te contesta a ti hoy. Y se lo hace en forma de pregunta. Le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y esto es una ofensa seria, ¿ok? ¿Por qué? Porque está entre los 10 mandamientos. No robarás, ¿verdad? Esto es serio. Entonces, los israelitas, ¿cómo te habemos robado? ¿Cómo es que estamos rompiendo uno de los mandamientos más importantes? ¿En qué te hemos robado? Preguntan ellos. Y Dios le contesta, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Este video está enfocado más en los diezmos, pero también se le puede robar a Dios no siendo generoso con tus ofrendas. Ahora, mira lo que sucede en el versículo 9. Él le dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Dios no lo está maldiciendo. Él le está diciendo la realidad de lo que están viviendo. Porque ustedes decidieron desobedecerme en este principio, se salieron de mi protección divina y de mi sistema de bendición y como consecuencia están malditos. No es que Dios maldice. Tú decides salirte del sistema de bendición del Señor y estás expuesto a que no seas bendecido porque no estás bajo su cobertura. Lo que te maldice es tu desobediencia. Cuando te sales de la cobertura que disfrutan aquellos que obedecen radicalmente a Dios, estás expuesto a la desobediencia y estás expuesto a la maldición. Dios lo que está haciendo es tratar de rescatar a Israel. Por eso le dice, vuélvanse a mí y yo me devolveré a ustedes para que se termine la maldición y entren en bendición. ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué me roban cuando yo soy el que les da todo? Había en una ocasión un joven cristiano humilde, trabajador que apenas comenzaba su vida laboral y su primer empleo era modesto. Él ganaba solamente $10 a la semana, pero tenía un corazón agradecido y temeroso de Dios. En un culto, un domingo, escuchó una predicación sobre el poder del pacto y el principio del diezmo. Y ese día se arrodilló y oró sinceramente y le dijo, Señor, si tú me bendices y haces prosperar mi trabajo, yo te prometo que siempre te daré el diezmo de todo lo que gane. Y los años pasaron, Dios honró aquel pacto, el joven también comenzó a diezmar, el joven fue ascendido, abrió su propio negocio y con el tiempo se convirtió en un exitoso empresario millonario. Un día, mientras revisaba sus finanzas, se dio cuenta de que ahora su diezmo era $50,000 al mes. Dios lo había bendecido mucho. Le pareció una cantidad demasiado alta para darlo así nomás. Entonces fue a ver a su pastor de confianza y le dijo, pastor, necesito hablar con usted. Tengo un problema. Hace años hice un pacto con Dios de darle el diezmo si me bendecía, pero ahora gano tanto que me cuesta cumplirlo. $50,000 es mucho dinero para diezmar. ¿Podría orar para que Dios me libre de este compromiso? El pastor lo miró con calma, sonrió
y oró: Señor, por favor, reduce sus ingresos hasta que vuelva a sentirse cómodo diezmándote. En el nombre de Jesús. Amén. Desde entonces, el empresario nunca más se quejó. Fue en ese momento, y presta atención, esta es la moraleja de la historia, fue en ese momento que él entendió que el problema no era el monto, sino su corazón. Él pensaba incorrectamente, como piensan muchos: esos $50,000 me pueden cuidar más que Dios. Y en ese momento, el dinero pasó de ser siervo de su vida a ser amo de su vida. Quiere decir que su Dios ahora era el dinero. Entonces, quiero ir a este tercer punto. Esto me lleva a este tercer punto. Esto me lleva a un tercer punto. El diezmo es una prueba de tu corazón. Escúchame bien. El diezmo es una prueba de tu corazón. Un electrocardiograma determina cómo está funcionando tu corazón físico, ¿verdad? Mientras que el diezmo determina cómo está de saludable tu alma en contra del egoísmo y la avaricia. Es una prueba de doble vía, porque el único lugar en la Biblia donde Dios nos manda que lo pongamos a prueba es con respecto al diezmo. Pruébame ahora en esto y no verás si yo abriré las ventanas de los cielos. En un momento más lo vamos a leer. Pero una de las excusas que se oyen por ahí es que el diezmo es de la ley y que ahora en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, después del sacrificio de Jesús, ya no tenemos que diezmar. La ley también decía que no debemos matar y robar. Entonces ahora que estamos en la gracia, sí podemos, no tiene base ese fundamento. Y para desacreditar totalmente esa excusa de que el diezmo era para el antiguo pacto, Jesús mismo nos enseñó a diezmar. En Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, todo hasta el último granito, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquellos. Hay cosas mucho más importantes que el diezmo, por supuesto. Aquí lo dice Jesús claramente. La justicia, la misericordia, el ayudar a un prójimo. Hay cosas que son más importantes que el dinero, porque el reino de los cielos tiene que ver con dar, no con recibir. Pero Jesús claramente dice que para cuestiones propias, ¿sí?, para bendición propia, no podemos dejar de diezmar, y lo dijo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú diezmas, aquí lo reciben hombres mortales, pero algo sucede también en los cielos. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, un pastor, los administradores de la finanza, el tesorero de la iglesia, pero al mismo tiempo allí, dice la Biblia, en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Dios recibe lo que tú das. Aquí en la tierra pueden haber casos de personas que diezmaron en una organización o una congregación donde se hizo fraude y se jugó con el dinero como no debiera. Esa persona va a tener que dar cuenta a Dios, pero eso no desacredita tu dádiva, porque Dios también en el cielo recibe tus diezmos. Cuando tú pones tu diezmo por pushpay, ya sea electrónico o en un sobre, aquí mortales lo reciben y lo administran con temor de Dios, pero en el cielo Jesús mismo lo recibe. Quiero hablarte acerca de este último punto. Un llamado a volverse a Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros también, como Padre que nos ama, como Padre que nos quiere ver bien: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ahora, ¿cómo? Malaquías 3:10 nos dice cómo. Nos dice específicamente cómo. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No tengo tiempo para entrar en eso, pero el primer milagro que sucede cuando una congregación diezma fielmente es que hay alimento en la casa. Hay suficiente recurso para contratar gente, para impulsar las misiones, para evangelizar, ¿sí? Y eso falta muchas veces. Uno de los desafíos más grandes, como pastor lo sé, es que hay visión, pero hay pocos recursos. Pero cuando todo el mundo diezma, si en vez de 30% de la congregación diezmara o 25%, 100% de la congregación diezmara, no hubiera necesidad en la casa. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego dice esto, ahora hablando a la persona.
Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es como que Dios le está diciendo, ustedes están bajo maldición. Pero ¿por qué? Si yo no los quiero ver así, muéstrenme que su confianza está puesta en mí, no en ese 10% que se quedan, y que yo puedo cuidarlos mucho mejor que ese 10% extra que ustedes se guardan en el bolsillo. Adicionalmente, el versículo 11 dice, y reprenderé también por ustedes al devorador. Quiere decir que ya la bendición de Dios no va a caer en sacos rotos, como a veces cuando no diezmamos se nos va el dinero y decimos, ¿dónde? ¿Y cómo? Reprenderé al devorador, al que viene a comer. Dios te bendice, pero después hay una enfermedad y se va el dinero en medicinas y, ¿verdad? Hay un devorador real, pero Dios los reprende y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Quiere decir que donde tú pongas tu mano, Dios va a prosperar, dice Jehová de los ejércitos. Y el 12 dice, y todas las naciones, la gente, te dirán bienaventurado, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Malaquías nos motiva a diezmar para que haya alimento en su casa, primeramente, en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento era comida física, pero desde que vino Jesús es alimento espiritual. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia, no? Y disfrutamos de la comida que se sirve ahí. Disfrutamos del pan de vida, ¿verdad? La palabra nos bendice. Cuando cantamos al Señor nos conforta el Espíritu Santo. Tú tienes que saber, viéndolo del punto de vista, que de una casa alguien está pagando por esa comida. No estoy tratando de ser ofensivo, pero Dios lo sabe. La realidad es esa. Alguien está pagando por el edificio, por el alquiler. Alguien está pagando para que el aire enfríe, si hay aire, para que la luz alumbre, para que la gente pueda ayudar. Si es una iglesia grande, hay diferentes departamentos, ministerios, etc. Alguien paga no solo para que estas cosas sucedan, sino para que todos los ministerios operan. Incluso puedan haber ministerios misioneros que ayudan a otras partes, como tenemos en nuestra iglesia. Les pregunto esto, ¿alguien se atrevería a sentarse en un restaurante, ordenar comida, ser servido, comer la comida y luego levantarse e irse sin pagar? Ninguno, ¿verdad? Pues algunos creyentes lo hacen todas las semanas. Vienen a la iglesia, comen su plato y se van corriendo dejando atrás la cuenta. Y esto es lo triste del tema. Cuando haces eso, te estás haciendo daño a ti mismo. Permíteme ayudarte, porque el diezmar te permite vivir una vida bendecida, te abre las ventanas de los cielos. Bendice tu familia, bendice tu finanza, bendice tu salud, bendice tu matrimonio, bendice tus hijos y los hijos de tus hijos. Quiero terminar con esta historia, porque creo que lo que sucedió en esta historia también te sucederá a ti. En 2 de Crónicas 31, 5 al 10, dice, cuando los israelitas escucharon estos requisitos, hablando acerca del diezmo, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, dieron vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilar a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Y cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías, ¿de dónde vino todo esto? Le preguntó a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó, desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas y sus diezmos al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Presta atención, el rey dio el edicto y la gente comenzó a traer sus diezmos en los meses de la cosecha, que es el mes 3 y el mes 7. Pero cuando el rey llega y ve los montones tan grandes, le pregunta al sacerdote y le dice, ¿les quedó algo al pueblo? ¿El pueblo está bien? Él estaba preocupado por el pueblo y le dice el sacerdote, oh rey, desde que la gente comenzó a traer sus diezmos al templo, ¿ha habido suficiente para hacer la obra del templo?
y todo el pueblo ha sido bendecido. Esto que tú ves, estos montanales, es lo que sobró de todo eso. Entonces quiero ir terminando con esto. Hay dos tipos de testimonios que como pastor he oído desde que comencé a pastorear en el año 2002. Número uno, los que diezman me testifican esto. Dios nos ha bendecido sobrenaturalmente desde que comenzamos a diezmar. Y ojo, bendición no es solo económico. Mucha gente asocia la bendición solamente con esto. Tiene que ver con eso, es parte, pero no es todo. Prosperidad es que no tengas necesidad de nada, te sientas completo, ¿sí? Ese es el testimonio que me dan los que diezman. Luego hay otro tipo de testimonio, y este es de los que no diezman. Ellos me testifican y me dicen, no me alcanza para diezmar. Ese es su testimonio. No me alcanza para diezmar, y quiero que me escuches muy bien. Nunca te alcanzará para poder diezmar hasta que comiences a diezmar, porque el diezmar es lo que rompe la maldición y reprende al devorador y te abre las ventanas del cielo sobre tu vida. Hoy quiero invitarte a que no esperes ni un segundo más. Hoy quiero que tú prestes atención y escuches la voz de Dios diciéndote, vuélvete a mí. Mira, Dios no necesita tu dinero si Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. El diezmo es un sistema para bendecirte a ti. Y Dios sufre al ver a sus hijos sufriendo y bajo maldición. Y Dios, como el padre del hijo pródigo, Él nunca va a salir a buscarte, pero sí ora y espera el día que tú regreses a casa. Y Él te dice, vuelve a mí. ¿En qué hemos de volvernos, Señor? Si aquí estamos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia todos los días, oramos. No. Han dejado de creer en mí, han dejado de obedecerme radicalmente. Me han robado. Está bien, vas a la iglesia, pero le estás robando. Le estás robando al Dios que te dio la vida. Deja de robarle. Y hoy comienza a decir, Señor, me arrepiento. Voy a comenzar a diezmar. Puede ser que no te alcance a primera vista, cuando haces los números. Pero sabes que el diezmo tiene algo sobrenatural. Cuando tú comienzas a diezmar, Dios te asegura que te va a alcanzar. Y abre la puerta celestial, las ventanas de los cielos, para que te alcance. Y no te va solamente a alcanzar, te va a sobreabundar, porque esa es la bendición de Dios y la promesa de Dios. Te va a sobreabundar para que tú puedas bendecir a muchos otros. Así que hoy quiero hacer una oración. Padre, te pido por cada persona que está viendo este video, que está en esa lucha, porque, Señor, sabemos que necesitamos el dinero para vivir. Algunos de ellos están muy apretados. Algunos, financieramente hablando, los números no le dan. Y si sacan el diezmo, van a estar en déficit. Pero ayúdales a creerte que tú vas a operar sobrenaturalmente y que no les faltará nada cuando ellos se determinan diezmar. Señor, yo te pido que cada persona que está viendo ahora tome esa decisión de fe, de decir, voy a hacerlo. Voy a comenzar a diezmar, Señor, y creo, Señor, que los que te pongan en prueba para ver si tú de verdad lo haces, Señor, se van a quedar con la boca abierta, porque esto funciona. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esto es lo último que quiero que hagas, querido amigo, porque sé que Dios va a hacer cosas grandes. Y para poner a Dios en alto y darle gloria a Él, cuando Dios haga cosas en tu vida por medio de tu dádiva, coméntalo aquí, por favor. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Comenta, manda tu comentario y di, mira, yo comencé a diezmar o estaba, a veces sí diezmaba, a veces no, pero me comprometí, hice un pacto con Dios de ser fiel y Dios ha hecho esto, Dios abrió esta puerta. Comenta los testimonios, porque eso da gloria a Dios. Que Dios te bendiga y vamos a diezmar, porque Dios quiere verte bien. Él es tu Padre y Él te ama.